De manera que hay una relación, hay una armonía entre nuestro crecimiento espiritual y nuestro entorno, por decirlo de alguna manera. No puede haber un desequilibrio. Entonces, ¿cuál es esa línea que nosotros debemos de aprender a reconocer para no caminar, correr tras las riquezas, afanados tras las cosas naturales? ¿Cuál es esa línea en cuanto al término prosperidad? ¿Verdad? Es un término que hasta por ahí llega un momento donde hay cantos que suenan bonitos, ¿no? Especialmente para finales de año, a principios de año, donde todos los buenos deseos de salud, dinero, prosperidad, ¿verdad? Están ahí siempre en el ambiente. Entonces, la pregunta ¿es realmente ese deseo o es realmente el deseo de Dios que todos los cristianos sean prosperados económicamente? Escuchen, escuchen, esta es una pregunta de reflexión. O la palabra nos enseña que nosotros debemos de buscar el balance. ¿Es el deseo de Dios verdaderamente? ¿Sabe que en algunas ocasiones nosotros tenemos que entender que Dios guarda silencio? Dios en algunas ocasiones como que nos vela de cierta información, restringe cierta información para que nosotros no traspasemos esos límites. A veces nosotros queremos conocer cosas que son muy ocultas, que a veces las cosas visibles, las cosas que nos corresponden, las descuidamos. Claro que sí, hay innumerables promesas en la palabra del Señor, que todas y cada una de ellas son para nosotros. Tenemos que entender entonces cómo es que nosotros podemos tener acceso a ellas. ¿Ok? Cada una de ellas se convierte en una bendición espiritual. Cada una de ellas. Pero es que Dios sabe que el corazón del ser humano, el corazón del hombre, se inclina, se desvía con mucha facilidad ante las cosas naturales, ante las cosas tangibles, incluyendo la prosperidad, incluyendo los bienes naturales, que son importantes, pero no es lo más importante. Tenemos que entender que la bendición y la bendición de Dios y la bendición espiritual va más allá del simple hecho de tener comodidades, bienes y riquezas. La mayor bendición que tú y yo podemos anhelar, que ya está y que solamente tenemos que aprender a tomar y atesorar, es la misma palabra del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí recordamos de aquellos 32,000 hombres que estaban junto con aquel líder llamado Gedeón? Y de esos 32,000, solamente quedaron 300. ¿Se recuerda? Primero, el primer filtro de los que tenían miedo, que eran 22,000, y luego el segundo filtro, que era tomar de las aguas, pero de una manera peculiar, no de cualquier forma. ¿Se recuerda? Cómo Dios le coloca los dos filtros a ese gran ejército para reducirlo a 300. Y usted que conoce la historia que se encuentra ahí en el capítulo número 7 de Jueces, usted se recuerda que estos 300 fueron hombres valientes porque pasaron el primer filtro, ¿verdad? Y segundo, fueron hombres que lamieron las aguas. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender para poder conquistar la mayor bendición espiritual, que es la palabra del Señor, es tener esa misma actitud, lamer la palabra del Señor. En alguna ocasión yo compartí un mensaje y yo hice un acróstico de esta palabra, lamer, donde la primera letra, la L, corresponde a leer la palabra del Señor. La lectura diaria, constante, regular, de día, de noche,
en todas horas de la palabra del Señor es fundamental para nutrir nuestra fe, para tener una comprensión espiritual mayor, para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder avanzar, para poder alcanzar entonces lo que la Escritura dice de nosotros, lo que la Escritura nos permite a nosotros alcanzar. Es ahí en la palabra, al leerla, donde nosotros encontramos la dirección, el consuelo, la paz, la respuesta y tantas otras cosas que produce el mantenernos leyendo la bendita palabra del Señor. Es a través de la palabra del Señor, de su lectura, de la comprensión de la palabra del Señor, que aprendemos a tener una comunión con Dios, a entender su voluntad, a conocer su propósito para con nosotros. La segunda, que tiene que ver con la A, ¿verdad? En este acróstico de lamer, tiene que ver con la A de atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. Dice la palabra que la palabra del Señor debe abundar en nuestro corazón. Tenemos que atesorarla. La leemos y la atesoramos en nuestro corazón, porque de esa abundancia que hay en él, es que nosotros podemos hablar, es que nosotros podemos confesar, es que nosotros podemos en algún momento de nuestra vida decir lo que la palabra dice a pesar de lo que las circunstancias nos están diciendo o mostrando. No es suficiente solamente con leerla, claro, todo empieza por leerla. Tenemos que avanzar ahora a atesorarla. Tenemos que guardarla. Tenemos que meditar en ella. Atesorarla en nuestro corazón significa tener un valor profundo por la palabra. Y cuando esa palabra la atesoramos, es como como una semilla que va a empezar a dar frutos en nosotros como árboles de justicia. Luego, en ese acróstico de la L, la A y la M, correspondería ahora, la leemos, la atesoramos y ahora podemos entonces memorizarla. Esto a veces nos cuesta mucho a nosotros, pero a veces hay que memorizar ciertos pasajes, ciertos versículos tenemos que memorizarla. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerla presente, tenemos que tener textos disponibles. Obviamente, cuando está atesorada la palabra, se nos hace fácil memorizar. Al memorizarla, se nos hace fácil atesorarla. Luego, el otro nivel corresponde a la E, que tiene que ser enseñarla. A veces nos cuesta enseñar la palabra del Señor. Pero sabe que hay un doble beneficio cuando usted la lee, la atesora, cuando usted la memoriza, pero cuando usted la enseña, usted adquiere la sabiduría y da sabiduría. Es como un doble beneficio. La palabra del Señor no solo es para nosotros, no solo es para uso personal, sino que también para poderla enseñar, para poderla compartir con otros. Cuando nosotros lo hacemos, también es una manera de fortalecernos nosotros, ¿ok? Mejoramos la comprensión y también ayudamos a otras personas a que puedan crecer también en la palabra del Señor. Y por último, en este acróstico de la MER, para poder hacer una pequeña breve pausa y poderlos escuchar, tiene que ver con la acción de repetirla, ¿ok? Repetirla es mantenerla siempre en acción en nuestro corazón, repetirla continuamente cuando vamos conduciendo, cuando estamos trabajando, en cualquier actividad que realicemos, nosotros podemos repetir la palabra del Señor. Cuando hay una situación difícil, hay que repetirla. Cuando hay algo que nos incomoda, hay que repetirla. Cuando hay algo que verdaderamente
Si hay algo que nos puede poner en cintura a nosotros, es repetirla. Mire, mire, usted en su mente, usted repite la palabra del Señor. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que esa acción de leerla, de lo que es atesorarla, de lo que es memorizarla, enseñarla y repetirla, va a causar en nosotros un mayor efecto. Va a causar en nosotros algo que quizás no habíamos imaginado, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz y siempre, escuche, va a cumplir su propósito en nuestra vida, hoy o mañana, pero nunca va a regresar vacía, nunca nos va a hacer estériles, siempre va a producir vida en nosotros. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que usted fuera, vamos a colocar aquí, porque usted, si hay personas que tienen preguntas con respecto a esta primera parte, ¿qué tiene que ver con esa acción que nosotros podemos hacer con respecto a la palabra del Señor, reconociendo que es la mayor bendición espiritual que nosotros podemos, tenemos a ella acceso? La voluntad del Señor, el plan de Dios para con nosotros, esa revelación de Dios para nosotros. Es lo mejor que nosotros podemos hacer en este tiempo que nos encontramos. Ahora, ¿cómo reconocemos entonces la bendición de Dios? Número uno, si nosotros vamos al libro de Efesios, nos vamos a dar cuenta de que empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La forma como nosotros reconocemos la bendición de Dios, número uno, es que es una bendición de naturaleza espiritual. La bendición de Dios es de naturaleza espiritual, no es material. Escuche, la bendición de Dios no es material, es espiritual. Ahora, dentro de esa bendición espiritual, vamos a ver cómo es una bendición integral, completa, que abarca todo nuestro ser, a nivel espiritual, a nivel emocional, almático y a nivel de nuestro cuerpo, como lo dice el libro de Primera Tesalonicenses. Pero la bendición de Dios como tal es algo espiritual, no es algo que nosotros podemos obtener mediante 2, 3, 4, 5 pasos. No, no hay una fórmula para obtener la bendición de Dios. Eso es algo espiritual. Lo que tenemos es acceso a esa bendición de Dios, la palabra del Señor. Todos tenemos acceso a la misma bendición de Dios, lo cual es espiritual y que es integral. Si podemos hablar de una segunda forma de cómo reconocer la bendición de Dios, es que es algo integral que abarca, cubre, llena todo nuestro ser. Número 3, pudiéramos decir, es que va en proporción a nuestra madurez. ¿Se recuerda lo que dice ahí la escritura en Tercera de Juan? Cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado, pero dice en todas, ¿verdad? En todo, en todas las cosas, en algunas versiones, pero dice en todo. Y ahí nos detenemos, ¿verdad? Y nos dice prosperado en todo. Pero tenemos que completar el texto, así como prospera tu alma. De manera que esa bendición, lo cual es espiritual, lo cual es integral, va de acuerdo a nuestra madurez. Claro que sí, Dios provee de acuerdo a nuestras capacidades. Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Sí, pero hay capacidades. Hay capacidades. Entonces, a veces nosotros perdemos más tiempo buscando prosperidad en lugar de invertir tiempo en crecer espiritualmente, en crecer en capacidad, para que entonces en base a esa capacidad pueda esa bendición espiritual extenderse, ensancharse, lo cual es la palabra
que en realidad prosperidad, cuando analizamos muchos de los textos, nos damos cuenta que prosperidad es ensancharse, es extenderse, es abundar. No es el símbolo de dólar. Otra cosa que tenemos que entender es que siempre va a ir a conducirnos a mejorar nuestra relación con Dios y a nunca afectar su comunión. Si es una bendición que afecta la relación con Dios, que nos aleja de pasar tiempo devocional, tiempo de oración, tiempo de comunión, eso no es bendición, por lo menos no de Dios. La bendición de Dios no puede afectar nuestra relación ni nuestra comunión. Todo lo contrario, va a fortalecerla. Hay algo importante que tenemos que entender, y es que nunca Dios nos va a dar algo para que nos carguemos, para que traiga con ella tristeza, dolor, sufrimiento, preocupación. No, esa no es la bendición de Dios. Eso es lo que dice Proverbio, que no añade tristeza con ella. De manera que si hay algo que está ocasionando que no nos deja ni dormir, que perturba nuestro sueño, hay que tener cuidado. Esa no es bendición de Dios. Dios nunca nos va a dar algo para que perdamos el sueño o que nos dé insomnio. No, no. La bendición de Dios es esa bendición espiritual, integral, que es proporcional a nuestro desarrollo, crecimiento espiritual. Eso es como un manantial que nos va a impulsar, ¿sabe a qué? A bendecir a otros. Esa es la bendición de Dios, la que nos lleva a bendecir a otros. ¿Ve qué diferencia del concepto que tenemos nosotros de lo que es bendición? En ningún lugar hemos tocado la palabra riqueza, bienes naturales. ¿Ok? Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que la bendición de Dios es una bendición que tiene tres dimensiones, tres ejes, tres líneas que todas se conectan en un solo punto. La primera que tiene que ver con la porción número A de este texto de Efesios, capítulo 1, verso 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre. La bendición espiritual es una identidad con la fuente, con el Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Ese es el primer eje. Es una identidad con la fuente. Es la que nos conecta con la fuente misma del Creador, con el Señor. Número 2, Padre dice de nuestro Señor Jesucristo, de manera que la bendición de Dios, la espiritual, es una comunión personal. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una comunión personal con Cristo. Se manifiesta a través de la comunión en Cristo, en Él. Por eso cuando usted lee todo el texto que se encuentra aquí en el capítulo 1 del verso 3 al 14, solamente ahí aparecen 12 veces la palabra en Cristo. Porque la bendición espiritual, primero, es una comunión, es una relación, es volver a la fuente, es una identidad. La segunda es una comunión personal, primero con el Padre, ahora con el Hijo, con el Curios, con el Señor. Y si usted busca en la Escritura todas las veces donde se encuentra en Cristo, en esa comunión personal, como bendición personal, como una bendición espiritual, se dará cuenta que en Cristo hay vida eterna. En Cristo es que hay un solo cuerpo. En Cristo hay abundante gracia. En Cristo somos vencedores. En Cristo somos libres. En Cristo somos nuevas criaturas.
Hay una comunión personal. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es el tercer eje. Relación con el Padre, con el Hijo, pero ahora hay una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Ve los tres ejes con claridad ahí en el verso 3? Lo que es la identidad con la fuente, lo que es la comunión con el Hijo, una comunión personal, y ahora está la relación íntima con el Espíritu Santo, la que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, esa bendición. Recuerde, esta bendición, por eso es que es integral, así como abarca todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, la bendición de Dios nos conecta con el Padre, nos lleva a la comunión con el Hijo y al mismo tiempo nos lleva a la intimidad con el Espíritu Santo. Eso es la bendición espiritual. ¿Cuántos están siguiendo conmigo esta parte? Esto es muy importante que nosotros entendamos. Y pudiéramos hablar tantas cosas de lo que es la bendición espiritual. Pero note, hay un deseo de Dios, hay un anhelo de Dios para que nosotros nos ensanchemos, que crezcamos, que tengamos capacidad, que tengamos madurez, no solamente en la parte espiritual, sino que también en nuestra parte emocional. Y entonces, cuando el espíritu y el alma empiezan a conectarse, en el sentido que el alma empieza a reconocer, el alma empieza a doblegarse, entonces empieza a afectar la tercera parte, por así decirlo, o la parte natural y física de nosotros. La bendición espiritual o la bendición de Dios es espiritual y afecta la parte natural. Entonces hay que tener gran cuidado con el término bendición, con el término prosperidad. ¿Es un término bíblico? Sí, pero no es un término que lo podemos enseñar de la forma como lo enseña esta teología que prácticamente está conduciendo al cristianismo a la avaricia, a la idolatría, porque están amando más las riquezas y las cosas naturales que al Señor. Siempre, siempre la palabra del Señor nos va a conducir al Señor. Entonces, ¿se imagina usted que la bendición de Dios nos lleve a otro lugar? No es palabra del Señor. No, eso no es palabra del Señor. La palabra del Señor es la mayor riqueza espiritual, es la mayor bendición espiritual que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Solo tenemos que aprender a conocerla, a leerla, a atesorarla, a repetirla, a memorizarla y aprender a funcionar de acuerdo a ella. Tengamos mucho cuidado en correr tras las riquezas. Y pudiéramos tomar cualquier texto bíblico, pudiéramos analizar cualquier texto bíblico, y si lo analizamos dentro del contexto, nos daremos cuenta que la abundancia de Dios, primeramente Dios siempre anhela que nosotros crezcamos en nuestro espíritu, para que entonces podamos ir creciendo en otras áreas, para no perdernos. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí no? ¿Cuántos de los que no estamos aquí, que usted conoce, empezaron con nosotros, pero por ahí empezaron también a crecer en otras áreas? ¿Y dónde están? ¿Es malo tener una casa, un auto? No, esas cosas no son malas. El dinero mismo no es malo. El dinero es amoral. El dinero no es bueno ni es malo. Lo que es bueno y malo es como qué pensamos acerca del dinero. ¿Cómo empleamos el dinero? Lo que es bueno, lo que es malo.
¿Cómo lo alcanzamos en lo que es bueno y es malo? Pero el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo mismo puede ser de bendición. $100 que $1. Y también puede ser tremenda perdición, $1 o $100. Porque ¿dónde está el dinero? Ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el dinero? Ahí está el problema. Entonces, yo quiero que note que nosotros, lo que yo trato de comunicar así en palabras sencillas es que entendamos que la bendición de Dios es una bendición espiritual que afecta, que llega a todo nuestro ser, pero que no pretendamos empezar de afuera hacia adentro. Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Los cambios de Dios son de esa forma, de nuestro interior hacia afuera. Los cambios genuinos, los cambios auténticos, los que van a durar a pesar de cualquier situación, es los que se gestan del interior al exterior. No podemos decorar la casa por fuera sin haberla decorado primero por dentro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, pero sí quisiera que ustedes colocaran, levantaran sus manitos. Me gustaría escucharlo. Me gustaría escucharlo. Y me gustaría preguntarle, ¿qué opinan ustedes acerca de qué es bendición? ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que es bendición de Dios? ¿Y qué opinan ustedes con respecto a lo que es la bendición espiritual? Voy a poner aquí el listado de los participantes para poder ver si hay manitos levantadas. Me gustaría escucharlo. Este es un tema sencillo, lo que yo quiero compartirles. Lo que yo estoy tratando de compartirles es algo sencillo. Simplemente quiero decirles que la bendición de Dios no es material, es espiritual. Y ella va a afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué áreas? Dependiendo de las áreas de necesidad. Enfermedad, hay bendición espiritual y promesas de sanidad. Si es en el área de temores, miedos, en el área, en cualquier área de necesidad, ¿ok? Tristezas, hay una bendición espiritual que puede ayudar en esa necesidad emocional y en esa necesidad natural. Pero Dios desea, y es el anhelo de Dios, que nosotros avancemos espiritualmente, que crezcamos espiritualmente, para que entonces empecemos a ensancharnos en capacidad y aprendamos a manejar. ¿Ok? Creo que ese es un buen principio, crecer en capacidad espiritual para poder manejar las cosas naturales. Creo que ese es un principio. Me gustaría escucharlos. No miro sus manitas levantadas. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Algún, eh, algún comentario? Ok, ¿Alguna muchas gracias. Ok, cuestión? Pastor Lover, muchas gracias. Es verdad que interesante el planteamiento que estás haciendo. Vamos a ir abriendo las oportunidades para el tiempo de preguntas o aportes que puedan brindar. En la medida en que vayan apareciendo las manitos levantadas, yo voy a irle dando entonces participación según el orden en que vayan ustedes teniendo la reacción de levantar su mano. Entonces tenemos por allí a Yadira y luego tenemos a nuestra hermana Dayesi. Así que entonces voy a activarles el micrófono para que puedan hacer su pregunta o su participación, teniendo en cuenta también que hay una pregunta por acá por el chat que hizo el pastor Carlos Díaz. Muy bien, hermana Yadira, es tu turno. Muy buenos días, estimado doctor Einstein. Gracias por esta magnífica interpretación de lo que es la bendición y también la prosperidad. Saber definir estos términos nos ayuda muchísimo para no caer en los vicios de estas nuevas versiones teológicas de la prosperidad. Bien lo mencionaba usted en esta disertación y viene a mi mente lo que dice Deuteronomio 27:28,
acerca de las bendiciones y también lo que habla acerca de las maldiciones, ¿no? O sea, el ser bendito, como dice Deuteronomio, en la ciudad o en el campo, será bendito también, dice, el fruto de tu vientre, de la tierra, de los animales, será bendita tu canasta, tus artesas de amasar, y serás bendecido al entrar y al salir. Entonces, como usted lo decía, nada tiene que ver con la parte material, sino con la parte subjetiva. Esta bendición que básicamente es un enfoque a un futuro, porque estamos deseando que todas estas cosas sean para bien. Y también la palabra nos dice que tenemos que bendecir a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. La bendición no es material. La bendición es un deseo que surge de verlos bien, de quererlos bien y de siempre poder fructificarnos en amor, porque el Señor nos llamó a amar a todos, sean estos nuestros amigos o sean nuestros enemigos. De esa manera, pues la bendición se sobreentiende que viene de este gran poder de Dios y que la prosperidad no es otra cosa sino este resultante de la bendición que no viene solamente en el acto material, sino en toda la parte subjetiva, lo que va tocando nuestro interior y lo que de alguna manera va buscando es esta reedificación del ser humano desde las bases, pero con Dios como base. Ahora estas teologías que se han implantado de querer mostrarnos un paradigma diferente de que la economía tiene que ser el baluarte que debemos buscar para ser bendecidos, porque con economía bendecimos a otros. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo perdió el tiempo dando las bienaventuranzas, hablando tanto a los que tienen como a los que no tienen? No tendría ningún sentido entonces los mensajes que vemos en los evangelios que se recogen tanto para quienes tienen como para los que no tienen. Y una vez más, le felicito, mi estimado doctor Lovell Einstein. Este es mi pequeño aporte. Muchas gracias. No, no, gracias. Hay algo ahí, mi querida reverenda Yadira, y es que cuando nosotros vamos a leer esos textos ahí en el Antiguo Testamento, y esta se podría hacer una pregunta de reflexión, y es que esos textos empiezan, y esta es una pregunta que no solo de reflexión, sino que sé que puede ser una pregunta de debate, y es con respecto a la parte de la obediencia, porque ahí habla claramente que esas bendiciones, ¿verdad? Están sujetas a lo que es el oír atentamente y a la obediencia, y viceversa. Si no se escucha, si no se obedece, viene la consecuencia, en lo que son las bendiciones y las maldiciones. Entonces, ¿qué pensamos nosotros hoy en día? Esto puede ser, vuelvo y repito, una pregunta de reflexión y de debate. ¿Dónde queda el concepto de la obediencia para obtener la bendición espiritual? ¿Debe de haber obediencia o no implica obediencia? ¿Por qué le comento esto? Porque para algunas personas, obviamente, reconocen que si hay una demanda, entonces ya no hay gracia. Porque para que haya gracia, no debe de haber una contribución nuestra. Porque la gracia entonces, ¿verdad? Se conoce como es ese brazo, esa extensión de la misericordia, del amor inmerecida de Dios para con nosotros. Pero si es obediencia, entonces ya es merecido. Entonces, mire la línea fina que por el libro, esto puede ser una pregunta de reflexión y al mismo tiempo de debate. ¿Cuál es esa línea fina? ¿Dónde está la obediencia a la hora de, vamos a decir, de entrar en esa bendición de Dios hoy en este tiempo donde nos encontramos? ¿Dónde está? ¿Debe de haber obediencia o la obediencia únicamente era demandada en el Antiguo Testamento para poder recibir todas esas bendiciones que se mencionan ahí, todo ese capítulo completo del libro de Deuteronomio? ¿Qué opina usted, mi querida reverenda? Y me gustaría escuchar a mi hermano también, al pastor Carlos, porque esto es una pregunta de debate y es una pregunta de reflexión. Porque si es gracia o es por obediencia, es por gracia o por obediencia. O es ambas. Muy bien, vamos entonces a dar la participación nuevamente a la hermana Me Yadira, gustaría que también estuviera el pastor por aquí. teniendo en cuenta también que Para tenemos a la luego, hermana Dayesí en espera. anóteme su pregunta ahí, por ahí, porque esto sí, creo que aquí hizo una pregunta del $1.000.000. Mi pastor Carlos.
Muy bien, entonces si tiene Bien, participación en relación con lo que el pastor lo acaba de plantear, el pastor Carlos, hermana Yadira o alguien más, por favor entonces levante su mano para tenerle participación, teniendo en cuenta que la hermana Dayesí también está en espera. Muy bien, hermana Yadira, es tu turno nuevamente. Luego el pastor Carlos. Efectivamente, muchísimas gracias a nuestro moderador por darnos la oportunidad. Efectivamente, lo que usted dice, la obediencia es este creer, ¿no? Sí, la obediencia me lleva a mí a obtener las cosas que eh, se están manifestando. Entonces, como esta línea tan angosta causa muchas disertaciones, no siempre nos va a llevar al elemento obligatorio de que es contractual. ¿Qué hago para recibir o qué no hago para recibir igual, ¿no? Porque por obras buenas o por obras malas siempre tendré una recompensa, positiva o negativa. Entonces, apoyando lo que usted mencionó, la obediencia tiene muchísimos puntos de vista y muchas visiones desde el Antiguo Testamento prospectadas a las nuevas escrituras, al Nuevo Testamento. Entonces, sí, deberíamos hacer un análisis mucho más profundo que no cabería en un solo programa. No, no, pero me gusta, me gusta. A ver, mi querido Pastor Carlos, ya le voy a decir yo algo ahí que por lo que yo, mi querido Pastor Carlos. bien, ¿no? Casualmente estaba escribiendo en el chat. Así, Sí, para dejar anteriormente, cuando estábamos escuchando a la pastora Yadira. El texto con que iniciaste la conferencia, y creo que nos ayuda en este breve debate. Nos ha bendecido Dios el Padre con toda clase de bendición espiritual y riqueza espiritual en Cristo. Y bien mencionaste durante la conferencia la frase en Cristo. Ahora, yo considero una cierta aproximación bíblica en este sentido. Si ya el Padre nos ha bendecido, Dios el Padre nos ha bendecido en Cristo, entonces yo debo buscar la llave que abre ese cofre de bendiciones, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la llave? La llave es el mismo Cristo. La llave es el mismo Señor Jesucristo. No es que Dios nos pida o nos exija, porque realmente eh, podemos hablar de dos contextos, ¿verdad? Una ley normativa, una ley moral en el Antiguo Testamento, pero podemos hablar de una gracia que es abundante, que no contradice la ley, sino que es abundante y que nos muestra realmente que todo lo que Dios ha prometido se halla en Cristo. Cristo es la llave. Entonces, la obediencia a Cristo es esa llave. ¿Y cómo vemos esta obediencia a Cristo? Bueno, en creer, en confiar, en ejercer esa fe en Cristo, que es una fe que es confianza, que es obediencia, que es buscar y que es permanecer. Eso, mis eh, queridos no, hermanos. es que, mire, mejor no lo pudieron explicar ustedes. Ambos complementan. Porque tenemos que entender que lo que te sucede en Deuteronomio, capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, nos damos cuenta de que ahí había una demanda distinta para nosotros. Nosotros ahora tenemos una demanda diferente. Nuestra obediencia para que la gracia de Dios se aplique en nuestra vida y que sea por gracia, no por obras, entonces está implícitamente en creer. Nuestra responsabilidad hoy es creer. Y cuando yo creo, ahí está implícita mi obediencia. Dentro de la acción de creer está mi obediencia. Entonces, no puedo obedecer y no creer. Porque si obedezco y no creo, no pasa nada. Pero si creo, está ahí mismo ya implícito mi obediencia. Entonces, ¿y obediencia a qué? En Cristo, como me decía mi querido pastor. Recuerde que ahora nosotros estamos en Cristo. Entonces es lo que sucede, ¿no? Que tenemos que ver cuándo es que se aplica la obediencia como tal y ahora cómo está, cómo es nuestra obediencia. Porque hay que tener cuidado y esto aplica para cada una de nuestras. Por ejemplo, la salvación es por gracia, ¿verdad? Es por gracia. Entonces no necesitamos obedecer, claro, en mi acción de creer al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, en la acción de creer en mi corazón y confesar con mis labios, está la acción
de creer y de obedecer. ¿Me doy a entender? O sea, está ahí mismo incluido. Eso es lo que sucede. Anteriormente, entonces, claro, no estábamos en Cristo y entonces la fórmula era diferente. Entonces, espero que no, que por lo menos así lo miro yo, ¿verdad? Las acciones están en creer, en creer. Porque si no, entonces entramos en conflicto, ¿no? Pero si tú vas a hacer esto, entonces ya te lo mereces. Si tú vas a hacer algo para recibir, ya te lo mereces. Entonces eso no es gracia, eso es un pago, eso es un retributo de parte de Dios. Para que te aplique la gracia, no tienes que hacer nada. Bueno, nada hasta cierto, en comillas, porque yo tengo que creer al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, creer en su palabra, creer me doy a entender, ahí está incluido mis disciplinas, mi obediencia, mi adoración, mi devoción, mi comunión, etcétera, etcétera, está ahí mismo y también está ahí la obediencia. Así que bueno, quería solamente pues que estábamos en la misma página ahí. Muchísimas gracias. Creo que mi hermana de Yesid ahora viene con otra pregunta de esas cardíacas. Le escuchamos, mi querida hermana de Yesid. Véngase aquí con nosotros. Ahora sí, le escuchamos. Vamos a habilitar el micrófono ahí. Quería, o sea, no hacer una pregunta, sino como dar un testimonio, que justo pasé por un momento de mucha ansiedad por algo que no veía realizado y le estaba pidiendo a Dios. Y si Dios me hubiese contestado en el momento, no hubiera desarrollado tantas cosas como las he desarrollado, lo que usted en un momento compartía, de que las necesidades que tenemos podemos encontrar la solución aprendiendo la Biblia. ¿Se nos frizó Ser, o soy yo? ¿Me escuchan? sí, sí le escucho. Sí, le escuchamos, mi hermana decir. Al final no le captamos la última frase. Entonces, en la Biblia encontramos todas las necesidades que nosotros podamos tener y esa es la bendición más grande que podemos tener nosotros. Entonces, eso era lo que quería. Y gracias a Dios, por medio de su palabra, escudriñando, leyendo, pues he salido de esa situación de ansiedad, porque la Biblia pues habla mucho sobre ese tema. Exactamente, exacto. Entonces es una bendición y es la mayor. Y he aprendido, me ha reconfortado, me ha levantado, he aprendido muchas cosas. Y ya cuando Dios me conteste, ya, pues eso era lo que Él quería, enseñarme. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, mi hermana de decir. Mi querido pastor Ordóñez, lo escuchamos. Véngase por acá. Ahora sí. Tiene su manito levantada. Muy bien, pastor, muchas gracias por... Sí, quisiera... Bueno, antes de hacer dos preguntas que tengo, de la cual quisiera conocer un poco su opinión, quisiera acotar el hecho de que cuán importante es poder compartir acerca de este tema, porque creo que es uno de los temas donde no hemos, como iglesias evangélicas o como organizaciones evangélicas, cristianas evangélicas que profundizamos en la escritura, en el estudio de la palabra, es algo que no hemos tomado muy en cuenta. No es un tema que ha sido tan desarrollado, el tema de la bendición o de cómo el Señor, o qué podemos llamar bendición en la vida de un creyente. Porque a veces tenemos como indicadores o catalizadores que nos puedan indicar cuáles son los indicadores en una persona para decir que Dios le está bendiciendo. Y lamentablemente entonces hemos llegado a este punto disculpen si no les parece la expresión, pero para mí mal llamada teología, y ahí es donde quiero hacer una pregunta, si realmente esta teología, esto podemos denominarlo, este asunto de la prosperidad pudiésemos denominarlo teología. Si usted tiene, digamos que algún criterio establecido como tal, para poder denominar esto como una teología contemporánea o una teología como tal. Y porque ha sido esta tendencia o esta postura muy reciente que ha medido o ha querido medir lo monetario o ha querido establecer como lo monetario como
el indicador de que el Señor está bendiciendo mi vida. Si no tengo riquezas o si no tengo una vida abundante en aspectos económicos, entonces no está la bendición de Dios en mi vida. Recientemente escuchaba a un conferencista. Acá en Venezuela se han estado dando muchos talleres y conferencias en relación con el emprendimiento, y las iglesias evangélicas han estado invitando a conferencistas o hombres de negocios que son creyentes, que son cristianos, que son dueños de negocios, y aquí en la ciudad de Valencia, donde vivo actualmente, hay algunos de ellos que son muy pudientes, o sea, de gente que maneja mucha cantidad de dinero. Y uno de ellos decía en su conferencia, la cual hizo ya yo levantarme e irme, y él dijo que ya bastaba de ser un cristiano caminando por las calles con una Biblia bajo el brazo, que ya no queríamos ese tipo de cristianos. Entonces yo dije, entonces, ¿qué quedará de mi vida? Este querrá que llegue en un helicóptero, o sea, que un cristiano tiene que llegar en helicóptero porque ya un carro ni siquiera nos basta. O sea, ya un carro ni siquiera es suficiente. Ahora necesitamos helicópteros, necesitamos, no sé, otros tipos de indicadores que nos midan la bendición de Dios. Entonces, realmente pudiésemos llamar esto teología. Y lo otro que quiero preguntar es, sin duda, necesitamos dar una reinterpretación, una lectura fresca y una reinterpretación, y quizás también un nuevo enfoque a Malaquías 3:10. Cuando entonces hemos visto que la bendición o el texto siempre ha estado apuntando a lo económico. O sea, traer los diezmos al alfolí y verás cómo hay abundancia, cómo derramo bendición hasta que sobreabunde. Y siempre hemos entonces reinterpretado esa bendición o hemos interpretado esa bendición como aspectos económicos. Entonces necesitamos quizás comenzar a darle una reinterpretación, una lectura un poco más contemporánea y quizás un poco más cristocéntrica al hecho de cómo podemos interpretar, entendiendo entonces el contexto en el que se escribe. Malaquías, sabemos que el pueblo estaba sumido en un pecado, sumido en una idolatría, sumido en una serie de situaciones que lo apartaban de Dios. Quizás entonces comienza a reinterpretar este texto ahora y a entender que esta bendición de la cual Dios está hablando es esa reconciliación o es ese acercarse nuevamente al Señor, y que a lo mejor está muy lejos de los aspectos materiales. Muy bien, pastor, quisiera que si puede profundizar un poco más en esto y No, darnos un poco más de luz. Muchísimas gracias. bueno, imagínense, no nos vamos esta noche. Tendríamos que entonces, en lugar de hacer una conferencia, tendríamos que hacer 3, porque simplemente, si el hecho de hablar de lo que es la bendición espiritual, tratando de enfocarla como una bendición integral, imagínense, dejando a un lado, ¿no? Porque no nos hemos enfocado en los textos utilizados de esta llamada teología, valga su pregunta, que había que discutir si es una teología como tal, ¿verdad? Pero imagínense si entramos entonces ahora a lo que es la reinterpretación de lo que es Malaquías 3:10. Creo que ese es otro tema completamente más profundo todavía, más porque está más arraigado desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de lo que es la de la prosperidad, estamos hablando de 20 años para acá, 25 años, pero la otra sí está bien arraigada. Entonces, creo que no creo que sería el tiempo para poder hablar un poquito acerca de ese texto. Lo que sí puedo decir, quizás así algo rápido, es que tenemos que no solo reevaluar Malaquías 3, sino todo lo que encierra lo que es el manejo, el ofrendar, el diezmar y el manejo de estos recursos del Señor. ¿Okay? Creo que hay que reevaluar todo eso. Entonces, creo que no sería el momento para que podamos profundizar eso ahí. Realmente, imagínense, ustedes siempre tienen unas preguntas que lo llevan a uno es a preparar otra conferencia. ¿Ok? Pero bueno, déjeme escuchar primero aquí, mi querido hermano Germán Torres. Lo escuchamos. Habilite su micrófono, mi hermano. Gracias, mis hermanos. Qué bueno estos espacios en donde la academia nutre y fortalece nuestra vida espiritual. Y solamente para lo que decía mi pastor Ordóñez, el tema de Malaquías 3:10 es lo más fácil agarrar Malaquías 3:10. En Malaquías Dios tiene 7 demandas para el pueblo. Y el llamado de 3:10 es porque antecitos de eso, igual que en las otras 6,
el pueblo tiene la sinvergüencería de decirle a Dios, ¿y en qué te hemos robado? Que sí. Y Dios le dice, trae los diezmos al alfolí, me has robado en eso. Me dices Señor y no me honras. Y el pueblo le dice, pero ¿en qué te hemos deshonrado? Y cosas así, pero como bien dice el doctor Lovell, es de tema No, no, para está. mucho más tiempo, pero qué bueno que estos espacios desde la academia, ojo, desde la academia ¿a qué me refiero con la academia? Con esto de acercarse al texto, de acercarse con una sinceridad, con una humildad espiritual al texto, no a buscar lo que nosotros queremos, sino a buscar la palabra, el mensaje de Dios. Hermanos, el tema de la teología de la mal llamada teología de la prosperidad, eso no es nada más que el ingreso del humanismo a la iglesia. Si tú haces, si tú pactas, si tú siembras, si tú esto otro, te va a ir bien, te va a ir bien. Y hemos bajado, bueno, la gente esta que predica esta teología de la prosperidad ha rebajado tanto el mensaje de salvación de Jesucristo, que y esa bendición la ha llevado solo al tema económico, al tema plata, al tema plata, al tema plata. Y nosotros muchas veces los hermanos, la iglesia ha caído en ese tema de todo es plata, solo es plata, solo es plata. Si Dios me bendice, me da plata. Si Dios me bendice, me da autos. Si Dios me bendice, me da... Y nos olvidamos de la esencia, la principal y más grandísima bendición es la salvación. Y con eso el hecho de ser hijos de Dios, y con eso el hecho de venir y ser parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, de ser parte de la novia, que es la iglesia. O sea, va más allá de cosas tan baratas como las cosas materiales, ¿no? Y ahí va la profundidad del texto, de estos espacios académicos en donde podemos, con una buena orientación y una sana orientación, irnos acercando al texto sin apasionarnos por los prejuicios o por los conceptos que ya traemos, ¿sí? La hermana daba testimonio de que estaba pidiéndole cosas a Dios, y a cuántos no nos ha pasado. Pero en ese proceso, en ese pedir, Dios nos lleva a un proceso y ese proceso nos hace madurar porque de pronto llega lo que pedimos y no sabemos cómo reaccionar y nos alocamos y terminamos renegando de Dios. Entonces, en realidad, ahí lo que yo he aprendido de las pruebas, si bien es cierto, yo soy el objeto de la prueba, pero lo que está pasando a mi alrededor es el instrumento de la prueba. Y ese instrumento puede ser familia, pareja, esposos, hijos, hermanos, vecinos. Es el instrumento de la prueba. Yo soy el objeto de la prueba y lo que quiere Dios es que me parezca cada vez más a Cristo, para que vaya disfrutando a plenitud esa bendición de la que el doctor Lovell hablaba, esa bendición espiritual, porque estoy en la carne y me cuesta disfrutar y aprender a experimentar estas bendiciones espirituales, porque mi naturaleza es carne. Exacto. Entonces, ahí es cuando debemos ir sometiendo esta carne A la al obediencia, señorío de la Cristo. obediencia en Cristo. Sí, Señor. Es que tenemos que identificar cuál es. Mire, la bendición de Dios es la gracia inmerecida. La bendición de Dios es ese amor derramado. La bendición de Dios o la bendición espiritual es la elección desde la eternidad. Es la acción salvadora del Señor. Es la acción en el interior del Espíritu Santo. Es ese amor incondicional. Es el hecho de ser hijos de Dios, de ser adoptados en la familia del Señor, de ser redimidos por su sangre, de ser perdonados. En fin, eso es la bendición espiritual. Esa es la bendición que nosotros tenemos que entender que es para nosotros. Y entonces afecta todas las áreas de nuestra vida, pero no enfocarnos, y vamos a salirnos un poquito del texto ahí de Malaquía. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano Germán. Vamos a escuchar aquí entonces a mi querida abogada Denis. ¿Cómo está usted? Buenas noches, le escuchamos. Y ya casi estamos terminando, vamos a respetar el tiempo, vamos a escuchar. Gracias, reverendo doctor Lovell, gracias a todos los asistentes. Un tema muy importante de gran bendición, la bendición espiritual. Entonces, mi intervención es
es solo para notar que cuando dice la palabra Dios nos bendijo, Él sigue bendiciendo aún hasta el presente, sigue bendiciendo con todo bien, con toda clase de beneficios espirituales, incluidos los materiales. ¿Y cuál es el instrumento que usan? Cristo, el instrumento que usa para bendecirnos y es al mismo tiempo el medio vital por el cual se cumple esa bendición. Y al decir el medio vital quiere decir que nosotros tenemos que estar pegados a la vida verdadera para poder recibir la bendición. No nos podemos apartar. Es como si nos estuviésemos debajo de un chorro de agua y si nos apartamos de ahí, pues no vamos a recibir el chorro de agua. Lo que indica entonces que nuestra vida espiritual depende pues de aquel que está sentado a la diestra del Padre y en el cual ya tenemos posición legal. ¿Okay? Gracias, señoría. No, 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 gracias. Claro que sí. Me gusta eso. Como dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces, Amén. vamos a morar ahí bajo la sombra. Así mismo es. Ok, Amén. muchísimas gracias. Vamos a ver, por aquí está mi esposa que tiene la manito levantada. Dígame, mi esposa. Le escuchamos. Habilite su micrófono ahí. Ahora sí se oye. Fuerte y claro. Como, vaya, me parece que te tengo aquí. Qué bien. Bueno, no, el tema este de la bendición, me apasiona el tema de la bendición, porque si vamos y los de TikTok, redes sociales y todas estas cosas que me gusta y ando evangelizando y demás, hemos oído la mala formación que hay dentro del pueblo de Cristo. Qué bueno que la Biblia habla de un remanente escogido y pienso que aquí estamos uno de los remanentes escogidos para evangelizar y llegar a otros. La bendición camina con nosotros, que es Cristo. Otros andan buscando la bendición en bienes materiales, en bienes raíces, en millones de cosas. La Biblia dice, fuimos llamados para ser de bendición. ¿Cómo? Bendiciendo. ¿Por qué? Porque caminamos con el gran yo soy. Dice, tus simientes serán benditas todas las naciones. Nosotros, por nosotros van a ser benditos todas las naciones si caminamos en Cristo. Pero mira lo que dice el libro de Gálatas 3:9. De modo que los de la fe, escuche, son bendecidos. No hay que buscar más nada. Somos bendecidos. El Señor está en nosotros. Camina en medio de su pueblo. Está en cada habitación, está en cada rincón, está donde nos metamos. Y si caminamos con la bendición y hay respaldo del Señor, de seguro que vamos a poder llegar a otro y sacar a las personas. Yo le llamo de la secta donde están metidos, porque andan buscando, siguiendo el mundo, están buscando economía, y la economía nos hace falta a todos, pero ¿de qué manera la buscamos? Pero cierro con esto, mi participación. Gálatas 3:9, yo lo anoté y lo subrayé. De modo que los de la fe son bendecidos. Esa palabra me llegó ahora a mi corazón. Y bueno, y todos sabemos que de una misma boca no pueden sale la maldición y la bendición. La mayor bendición es Cristo y nosotros, como estando en el Evangelio, el bendecir a otros, esa es la mayor bendición, familia. Y damos gracias a Dios y gloria a Dios que estamos aquí en Cristo. Hasta este es bueno, pues lo que quería compartir. Ok, muchas gracias. Ok, mi hermana capellán Alex Romero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Dios les bendiga a todos. Bueno, ahí tenía foto. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo él, el propósito de él en este libro, es que nosotros crezcamos en fe. Creciendo en fe, en amor, en sabiduría. La revelación del Padre de la Gloria, tenemos el propósito eterno, que es la redención en Cristo Jesús. Ahí está la prosperidad, que dicen muchos que no es eso. Ahí está
la bendición. Si todos caminamos así, el propósito, ¿cuál es? La vida eterna. La vida eterna, porque realmente eso es. Ese es mi aporte, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, mi hermano. Esa es la bendición, ¿no? Esa es esa relación profunda, la que nos capacita, nos habilita para vivir en la plena, en la plenitud, en la abundante vida del Señor. ¿Ok? Así que tenemos que entender, y creo que hemos llegado al punto, creo que entendemos que la bendición de Dios es espiritual primeramente Amén. y afecta el resto de nuestras áreas.